Entonces, teniendo en cuenta esto del código genético, ¿cómo se inicia la traducción o la síntesis proteica? Y nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que ocurre en las células eucariotas, ¿sí? Pero nombraremos algunas diferencias con respecto a procariotas. Lo primero que que ocurre para iniciarse la traducción o la síntesis proteica es que el ribosoma, ¿sí? Una de las unidades, reconoce el extremo 5', ¿sí? Del ARN mensajero, la caperuza, comienza a escanear hasta ubicar el primer AUG o codón de inicio de la traducción. O sea que lo primero que sucede es el reconocimiento del sitio de inicio AUG de la traducción, que como ustedes bien saben, este codón de inicio codifica para metionina, ¿sí? Y a partir de ahí entonces se deben de ensamblar, ¿sí? el ribosoma, la subunidad menor y la subunidad mayor, y ingresa, ¿sí? el ARN de transferencia que porta entonces la metionina. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que nosotros necesitamos para iniciar la traducción? Es que el ARN mensajero esté en el citoplasma correctamente procesado, que haya ARN de transferencia cargado con metionina, ¿sí? Sí, que se haya reconocido el codón de iniciación, que las dos unidades ribosomales se ensamblen correctamente, ¿sí? En esta región, ¿sí? Todo esto va a estar asistido por factores proteicos de iniciación, y cada paso de la traducción implica gasto de energía. Entonces, una vez que se reconoce el AUG, el codón de inicio, entonces se posiciona el ribosoma con las dos unidades e ingresa el primer ARN de transferencia que codifica entonces para metionina. Tenemos que destacar que este ARN mensajero entonces va a empezar a ser leído a partir de este AUG, ¿sí? En tripletes, ¿sí? Y a medida que se ha leído va a seguir su lectura hasta que llega a un codón stop que no codifica, ¿sí? Para ningún aminoácido y la señal de terminación. Cuando se forma el ribosoma, quedan dos sitios bien marcados, que es el sitio P o sitio peptidil y el sitio A o el sitio aminoácido. ¿Sí? En el sitio P es donde se va a empezar a formar la cadena polipeptídica, y el sitio A es donde va a ingresar el siguiente ARN de transferencia, ¿sí? Que va a unirse por complementaria de bases al siguiente codón, portando el siguiente aminoácido, como veremos a continuación. Entonces, una vez que se inicia la traducción, se produce la elongación, ¿sí? Donde los requerimientos van a ser tener el ribosoma completo, ¿sí? Ya el complejo de iniciación formado, los ARN de transferencia cargados con los aminoácidos especificados para cada uno de los codones que están en el ARN mensajero. Vamos a necesitar energía y a su vez vamos a necesitar una actividad peptidil transferasa que está dada por el propio ribosoma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a ingresar por el sitio A los siguientes ARN de transferencia, ¿sí? Que van a reconocer el codón por su anticodón y van a cargar el aminoácido correspondiente. En el sitio P va a estar la cadena de aminoácidos naciente, de manera entonces que una vez que ingresa el nuevo ARN de transferencia, acá por interacción de codón-anticodón, lo siguiente que va a suceder es que la cadena polipeptídica que se está formando, ¿sí? Va a ser transferida al nuevo ARN de transferencia por actividad peptidil transferasa del propio ribosoma, es decir, que toda esta cadena pasa hasta este lado, de manera que este ARN de transferencia ahora queda vacío. ¿Y qué es lo que sucede? El ribosoma avanza 3 posiciones, ¿sí? De manera que ahora el sitio P va a estar ubicado por este ARN de transferencia con la cadena peptídica, y se deja libre el sitio A para que ingrese el siguiente ARN de transferencia. Este avance de tres bases del ribosoma es lo que se denomina la translocación del ribosoma, ¿sí?
es decir, que se van agregando de manera secuencial los aminoácidos, ¿sí? Tiene que haber esa actividad peptidiltransferasa que haga el pasaje de la cadena de polipeptídica que se está formando, ¿sí? Hacia el nuevo ARN de transferencia que está ingresando y se liberan los ARN de transferencia vacíos, ¿sí? Cada vez que el ribosoma se mueve 3 posiciones, ¿sí? Tiene un gasto, ¿sí? de energía. Y va a seguirse moviéndose, ¿sí? 3 posiciones, ¿sí? Entra el nuevo ARN de transferencia, se transfiere la cadena peptídica, se libera el ARN de transferencia vacío y se vuelve a mover hasta que llega a el codón stop o de terminación. ¿Qué es lo que sucede cuando cuando el ribosoma, ¿sí? llega a el codón AUG, ¿sí? que se posiciona en el sitio aminoácido? Y en el sitio P nosotros vamos a tener el último ARN de transferencia que ingresó con toda la cadena, ¿sí? peptídica naciente. Cuando se llega a uno de los 3 codones stop, que es UAA, UAG o UGA, en este caso es UAG, ¿sí? Los codones stop no codifican para ningún aminoácido, pero existen proteínas especializadas que son factores de liberación que lo que van a hacer es unirse a esta posición y van a desensamblar el ribosoma y se libera entonces la cadena polipeptídica recién sintetizada, como ustedes pueden ver acá. Quiere decir que para la terminación los requerimientos va a ser, ¿sí? que se reconozca un codón de terminación, que haya factores de liberación, que son las proteínas que justamente van a determinar este proceso, y nuevamente todas las etapas y los movimientos de los ribosomas implican entonces gasto de energía. Ahora bien, esto es lo que sucede, ¿sí? En las células eucariotas. La traducción es muy similar también en procariotas, con algunas pequeñas diferencias, como que una de ellas es que en eucariotas todas las proteínas se inician con el aminoácido metionina, mientras que en procariotas todas las proteínas se inician con una metionina modificada, que es la formilmetionina. Ahora, ¿qué importancia puede tener estudiar cómo es la síntesis proteica en procariotas? ¿Sí? Y la importancia es porque nosotros podemos diseñar antibióticos, ¿sí? que inhiban algunas de las etapas, ¿sí? de la síntesis proteica. Y ahí hay varios casos, como veremos a continuación, ¿sí? La mayoría de los antibióticos son bacteriostáticos y van dirigidos y hay un grupo de antibióticos dirigidos a inhibir la síntesis proteica, y la selectividad está dada por diferencias entre los ribosomas procarióticos y eucariotas, y actúan a diferentes niveles o etapas de la síntesis proteica. Veremos, por ejemplo, que hay inhibidores de la iniciación, como son los aminoglicósidos, como la streptomicina, kanamicina, gentamicina y neomicina, ¿sí? que lo que hacen es bloquean el complejo de inicio formado por el ribosoma ARN de transferencia y el ARN mensajero, ¿sí? Otros antibióticos lo que hacen es inhibir la etapa de elongación de la traducción, como las tetraciclinas, ¿sí? que inhiben la unión de los ARN de transferencias cargados con aminoácidos. También está el cloranfenicol, que inhibe la actividad peptidiltransferasa, que transfiere la cadena creciente de aminoácidos hacia el nuevo ARN de transferencia. ¿Sí? Tenemos el ácido fusídico, también, que inhibe la disociación, ¿sí? y la liberación entonces de la cadena polipeptídica. Bueno, terminando con el tema ya de traducción, nos queda entonces definir de que con los nuevos avances de la biología molecular y los nuevos conocimientos de la genética de los distintos organismos, hoy sabemos que el dogma original de la biología molecular ha recibido, o se han establecido algunos cambios, dado que no todos los organismos que hoy conocemos tienen como la información genética, ¿sí? en su ADN, sino que
como ustedes bien saben, existen, por ejemplo, virus, ¿sí? Cuya información genética, o sea, está en moléculas de ARN, ¿sí? Son los llamados virus ARN, es decir, que su material genético es ARN y no ADN. Ejemplo de ellos es, por ejemplo, el coronavirus, ¿sí? Que está tan de moda hoy en día, que es un virus ADN. También lo es, por ejemplo, el virus influenza, causante de la gripe, el virus HIV. ¿Qué sucede con el dogma? ¿Sí? Y el pasaje de información en estos organismos, en estos virus, donde su información genética no está en ADN, sino que está en ARN. Bueno, en estos casos, ¿sí? Este ARN puede duplicarse o replicarse para formar más moléculas de ARN cuando las partículas virales se duplican y se multiplican, ¿sí? Y a su vez estos virus son capaces, los virus ARN, de pasar la información de ARN a ADN, ¿sí? A través de una transcripción reversa, como es, por ejemplo, el virus de HIV, que el virus de HIV es un virus ARN que tiene en su información genética, ¿sí? la información para codificar y sintetizar una transcriptasa reversa que le permite copiar la molécula de ARN a ADN, ¿sí? Y luego insertarse en el genoma de las células. ¿Sí? Es decir que entonces no siempre de ADN pasamos a ARN y de ARN a proteínas, sino que también tenemos algunos casos que de ARN podemos pasar, ¿sí?, a ADN. Ahora bien, hemos visto qué moléculas son las portadoras de la información hereditaria, cómo se preserva y se transmite la información hereditaria, cómo se expresa esta información a través del dogma central de la biología molecular y a continuación, para terminar, veremos cómo se genera la variación. Es decir, cómo se genera esa variación, ¿sí?, de la información genética. Bueno, implica cambios en el ADN que alteran la función génica cambiando la estructura o la función del producto que codifica. Y obviamente si nosotros cambiamos tanto la estructura o función de un ARN o de una proteína, eso va a repercutir entonces en la función que tenga ese ARN o esa proteína y también en el funcionamiento de las células y la determinación del fenotipo de los individuos. Bien, entonces vamos a ver cómo se producen estos cambios en la secuencia del ADN, ¿sí?, que codifica una proteína. Específicamente vamos a ver cambios en un ADN que tiene la información para sintetizar una proteína y qué consecuencias tiene. En este caso tenemos, ¿sí?, acá una secuencia de bases, en el cual acá tenemos marcados cuáles son cada uno de los codones de esa secuencia de bases y vemos que codifica los distintos aminoácidos de una proteína. Bien, ¿qué pasa si cambiamos una base, como en este caso? Si volvemos para atrás, vemos que acá tenemos una guanina, adenina y adenina, y la cambiamos entonces adenina por esta guanina, ¿sí? Entonces cambia a este codón. Sin embargo, tenemos un codón sinónimo que no cambia el aminoácido. Entonces hablamos de que esta mutación es una mutación silenciosa, no tiene efecto sobre el aminoácido que está codificando, ¿sí?, este codón. Y obtenemos la misma secuencia de aminoácidos en la proteína. Por otro lado, ¿qué pasa si nosotros cambiamos, en este caso, esta base en este mismo codón? ¿Sí? Y acá vemos que entonces al cambiar esta base, cambia el codón y este codón codifica para otro aminoácido distinto, ¿sí? Es decir, que acá, en este caso, ¿sí?, la proteína va a tener un cambio de aminoácido y hablamos que esta mutación es de cambio de sentido, ¿sí? Cambia, ¿sí?, el aminoácido que se está codificando. Y después tenemos mutaciones, como por ejemplo, si cambiamos esta base, en que al cambiar una base me genera entonces un codón stop, como es este caso UAA,
¿sí? Y de manera que cuando este ARN mensajero es leído en la síntesis proteica, lo que sucede es que se van a ir agregando los aminoácidos y cuando se llega a este codón stop, se detiene de manera prematura la síntesis proteica y me está dando entonces una proteína truncada, ¿sí? Que le faltan un montón de aminoácidos y que probablemente pierda su función. Ahora bien, tenemos otro tipo de mutaciones que no implican cambio de bases, sino, por ejemplo, la adición o la eliminación de bases, ¿sí? En este caso tenemos la misma secuencia que veníamos viendo en los ejemplos anteriores, pero tenemos la inserción, ¿sí? De acá de una adenina, se agrega una base de más. Esto implica que cuando leemos la secuencia del ARN mensajero en codones, ¿sí? Tenemos los mismos codones al principio y no cambian los aminoácidos codificados por la proteína, pero cuando empezamos acá a leer los codones, lo que sucede es que al agregar una base, a partir de acá se cambia el marco de lectura. Es decir, si esta adenina no estuviese, nosotros tendríamos que leer adenina, adenina y citosina en el siguiente codón y guanina, citosina y guanina en el siguiente. Sin embargo, al adicionar esta adenina, se cambia la forma en que se leen los codones. Ahora pasamos a leer este codón adenina, 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 y después citosina, guanina y citosina. Significa que a partir de esta posición se cambia el marco de lectura y entonces voy a tener una codificación de aminoácidos totalmente distinta, y entonces la proteína en su principio va a ser igual, ¿sí? a lo que sería la secuencia sin mutar, pero una vez que se produce esta inserción me cambian la secuencia de aminoácidos y esto me puede dar una proteína sin función, una proteína con una nueva función. Eso va a depender de la secuencia de aminoácidos que tenga dicha proteína y en la posición en que se dé esta inserción. Y lo mismo puede suceder si nosotros si tenemos esta secuencia de bases y se produce una deleción o una eliminación de una de las bases en esta posición, entonces nuevamente cuando se leen en codones en el ARN mensajero, nosotros lo que tenemos que al principio los codones son exactamente los mismos y codifican para los mismos aminoácidos en la proteína, pero al eliminar, ¿sí?, una adenina, lo que sucede es que a partir de acá se cambia el marco de lectura y se van a leer distintos, ¿sí?, los codones, y a partir de acá entonces voy a obtener aminoácidos distintos en esta proteína. Y para terminar, ¿sí?, algo a tener en cuenta es que es fundamental saber cuál es la posición de una mutación en la secuencia de un gen. Va a tener diferentes consecuencias funcionales, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Estamos teniendo en cuenta acá que acá tenemos el gen, donde tenemos acá la secuencia promotora, el exón, intrón, exón, ¿sí? Y a su vez, donde estos exones, ¿sí?, están codificando los aminoácidos en el sitio activo de una enzima, por ejemplo. Entonces, dependiendo en dónde ocurra la mutación o el cambio de base, va a ser la consecuencia que tenga sobre la proteína. Por ejemplo, si la mutación se da en el promotor, en un sitio fundamental de unión de la ARN polimerasa o los factores de transcripción, ¿qué es lo que va a suceder? Es que el ARN polimerasa no va a poder posicionarse de manera correcta en este promotor y de tal manera que este gen nunca se va a expresar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si ustedes tienen una mutación que se produce en los sitios activos de la proteína, ¿sí?, o de una enzima, y cambian un aminoácido que es fundamental para su función, lo que seguramente vayan a producir es una proteína que tenga que si bien se sintetiza, esa proteína tenga una actividad nula, ¿sí?, y por lo tanto entonces las consecuencias son más severas. Pero sin embargo, si nosotros cambiamos un aminoácido, por ejemplo, hacia el final de la proteína, fuera del sitio activo, ¿sí?, es probable entonces que las consecuencias sobre la función de la enzima sea mucho menor. Muchas gracias.